Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a resolver este problema de derivadas parciales, donde tenemos que demostrar que si tenemos una función f de x, y, z, o sea, una función que va de R3 en R, que la suma de todas sus derivadas de primer orden, de f en de x más de f en de y más de f en de z, para los que saben, eso también se conoce como la divergencia. En realidad no es la divergencia, pero podría ser algo parecido a la divergencia, que la suma de las derivadas parciales de primer orden va a coincidir con la misma función f multiplicado por xy más xz más iz menos 1. No es una composición, sino que es un producto de la misma función multiplicado por lo que estábamos comentando ahí. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar la derivada parcial con respecto a x, después con respecto a y, y después con respecto a z. Pero vamos a ir comentando qué va pasando cuando ya encontremos lo que se conoce como las funciones simétricas, que si calculamos una derivada parcial podemos encontrar más fácilmente las siguientes derivadas parciales. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que es la derivada de un producto. Perdón, de nuevo. Lo primero que nos tenemos que dar cuenta que, si bien si es una derivada de un producto, lo vamos a ver como la derivada de un cociente, ¿ya? Porque tenemos una expresión arriba y una expresión abajo. Eso se puede ver como producto también, pero en realidad es más complicado, ¿ya? Entonces, ¿cómo se deriva un cociente? La derivada de un cociente es la derivada del numerador, pero con respecto a x, por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador, y después se divide todo por la derivada del, perdón, por el denominador original al cuadrado, ¿ya? Eso en palabras, lo vamos a llevar a acciones. Entonces vamos a decir que la derivada de cualquier exponencial va a ser la misma exponencial, o sea, mantenemos esa exponencial elevado a x por y por z, y ahora lo que hacemos es multiplicar por la derivada del exponente, pero con respecto a x. Entonces, no es una derivada de producto, sino que es la derivada de una constante que es iz por la variable x. Y esa derivada es simplemente iz, ¿ya? Porque es la constante que acompaña al x. Todo esto lo vamos a multiplicar por el denominador original, elevado a x más elevado a y más elevado a z. Hacemos más largo la barra del denominador y hacemos la resta ahora y restamos el numerador original, o sea, elevado a x y z, tal cual, sin derivar, por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador, como es una suma, es la suma de las derivadas. La derivada del primer término es elevado a x por la derivada interna, que es 1. Por lo tanto, es elevado a x. Más la derivada con respecto a x de elevado a y es 0. Más la derivada con respecto a x de elevado a z es 0, porque ni z ni x dependen de, ni y ni z dependen de x, y esto dividido por el denominador original, pero al cuadrado. ¿Ya? Esa sería la derivada, pero por supuesto vamos a refinarlo un poco viendo que tenemos algunos términos que podemos factorizar. Entonces, de f de x va a ser factorizando por elevado a x y z, porque aparecen los dos sumandos, o restas en este caso, y aquí vamos a colocar iz por elevado a x más elevado a y más elevado a z menos elevado a x, ¿ya? Hasta ahí lo podríamos factorizar de alguna forma, pero dejémoslo así. Y dividido por elevado a x más elevado a y más elevado a z al cuadrado. Yo sé que eso se puede simplificar tal vez de alguna forma, pero dejémoslo así por ahora. Hasta acá. Dejémoslo en una caja, ¿ya? Voy a calcular ahora la derivada con respecto a y, ¿ya? Y la derivada con respecto a z la vamos a calcular ocupando la lógica y el hecho de que f de x, y, z, si yo cambiara las variables de orden, o sea, por ejemplo, dijera f de y, x, z, o f, z, x, y, o f, z, y, x, la función siempre va a ser la misma, ¿ya? Por lo tanto, tiene que haber alguna lógica para poder hacer las derivadas de, con respecto a y, con respecto a z, sin trabajar tanto.
pero vamos a hacer la segunda derivada para que nos convenzamos, ¿ya? Entonces, al igual que antes, la derivada del cociente sigue siendo la misma, solamente que ahora derivamos con respecto a la variable y. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, e elevado a x y z por la derivada interna del x y z, pero ahora con respecto a y. Entonces, esto va a ser xz. Todo esto por el denominador original, menos el numerador original, sin derivar, por la derivada del denominador. Pero ahora la derivada del denominador va a ser 0 más elevado a i más 0 dividido por elevado a x más x elevado a i. Bueno, dije i, pero puse x, y más elevado a z, y todo esto al cuadrado. Solamente para simplificar un poco, df de i va a ser e elevado a xi por factor. Factorizamos por e elevado a xi, igual que en la parte de arriba, y aquí vamos a colocar em, e elevado a z, perdón, x por z, por elevado a x, más elevado a y, más elevado a z, menos, como ya factorizamos por elevado a x y z, me va a quedar menos elevado a, aquí me faltó cerrar el paréntesis, ahí sí, menos elevado a y, dividido por elevado a x, más elevado a y, más elevado a z, al cuadrado. Ya, y entonces, ¿qué cambió? ¿Qué cambió de una derivada a la otra? Observamos que en las dos tenemos elevado a x y. En las dos tenemos elevado a x más elevado a y más elevado a z, porque esa es la derivada perdón, ese es el denominador sin derivar, que aparece siempre. La derivada de la parte interna va a ser iz, pero eso es distinto. Entonces vamos a marcar en rojo lo que es distinto. Esto es distinto y esto es distinto. Observamos de que en realidad siempre es elevado a x y z, factor de un cierto paréntesis por el paréntesis elevado a x más y más elevado a z, menos un cierto paréntesis que va a depender de su derivada, con respecto a qué variable estemos derivando, y la parte de abajo es siempre igual, ¿ya? Por lo tanto, voy a colocar acá que df de z sin derivar, o sea, sin hacer toda la lógica de las derivadas, yo ya sé que es en realidad esto. Aquí decía iz cuando era x, xz cuando era y, por lo tanto, cuando sea z va a ser xy. Esto va a ser elevado a x más elevado a y más elevado a z, cierro paréntesis, menos cuando era x era elevado a x, cuando era y es elevado a y, por lo tanto aquí cuando es z va a ser elevado a z. Lo pueden verificar, como siempre. Y el denominador va a ser lo mismo de siempre. Entonces, voy a borrar un poco los pasos intermedios. En realidad voy a borrar todos los pasos intermedios, pero me voy a anotar la derivada con respecto a x porque la voy a usar, ¿ya? Porque la voy a borrar también. Entonces, siguiendo la misma lógica, voy a anotar aquí, en la parte de abajo, por acá, cuántos de f de x. Entonces, de f de x, siguiendo la lógica, esto es elevado a x y z por iz, paréntesis, elevado a x, más elevado a y, más elevado a z, menos elevado a x, por la lógica que habíamos hablado, dividido por, y aquí ponemos lo mismo de siempre, elevado a x más elevado a y, más elevado a z. Ya. Eso es solamente un tema de traspaso. ¿Ya? Entonces ahora hagamos la suma. ¿Ya? Entonces, hacer la suma quiere decir de que lo que esté factorizado que sea igual,
va a seguir estando factorizado, porque esa es la gracia de la factorización, no escribir tanto. Entonces, vamos a escribir df de x más df de y más df de z. Voy a esperar a que se normalice el iPad porque está entre que se acerca y se aleja, porque tengo un cierto delay que yo ya cambié hace rato, pero ay, ya se normalizó. Entonces voy a hacerlo solamente ahí para que se vea bien, o al menos se vea la parte. Voy a esperar que se normalice. Tengo mucho delay. Ya, entonces voy a factorizar por elevado a xy z dividido por elevado a x más y más elevado a z. Yo sé que en realidad puedo factorizar por elevado a x y z dividido por elevado a x más elevado a y más elevado a z al cuadrado. Pero si lo dejamos así, esto ya es f. Por lo tanto, eso ya nos ayuda en la demostración. Entonces voy a factorizar solamente por esa parte y después voy a multiplicar por un paréntesis y voy a decir 1 dividido e elevado a x más elevado a y más elevado a x. Y ahí voy a tener el elevado a x más elevado a y más elevado a z al cuadrado. ¿Ya? Y ahora voy a escribir todo lo demás. ¿Ya? Y aquí cuidado, porque voy a escribir primero lo de x, después lo de y después lo de z. Entonces vamos a escribir muchas cosas y van a haber cosas que se van a simplificar. Entonces, primero lo de x es, claro, aquí tengo, ah, de hecho, bueno, todavía no lo voy a simplificar, pero ya veo por dónde va. Entonces aquí voy a colocar iz por elevado a x más elevado a y más elevado a z. ¿Ya? Esa es la parte del x. ¿Ya? Y menos elevado a x. ¿Ya? Hasta ahí solamente copié esta parte y esta parte, que era el numerador que está multiplicado. El uno lo fabriqué, porque uno se puede fabricar siempre. Después tengo que sumar la parte del i. Entonces aquí voy a colocar más xz. Ya, entonces ya sé lo que voy a hacer para no escribir tanto. Primero voy a factorizar de nuevo por elevado a xy, elevado a x más elevado a y más elevado a z. Ese término aparece en en los tres paréntesis internos. Primero está multiplicado por iz, después está multiplicado por xz y después está multiplicado por xy. O sea, todas las combinatorias. ¿Ya? Y ahora voy a restar los elevado a x, los elevado a y, que aparecen en la derivada con respecto a y, y el elevado a z. Y ahí sí está factorizado. Aquí voy a colocar un dividido por 1, ¿ya? Que podríamos haberlo puesto, en lugar de poner el uno aquí y el uno acá, haber puesto el elevado a x más elevado a y más elevado a z que pusimos en la otra fracción. ¿Ya? Yo ya sé que la primera parte es f, por lo tanto está lista. Solamente tengo que demostrar que el producto de las otras dos va a ser igual a lo que tengo en el lado derecho. ¿Ya? Entonces vamos a mirar. Entonces, estos términos elevado a x más menos elevado a y menos elevado a z son los mismos términos que están aquí, pero multiplicados por menos uno. Por lo tanto, lo que voy a hacer es decir, elevado a x más elevado a y más elevado a z va a ser factor de iz más xz más xy menos uno. Y ahora sí lo voy a dividir por elevado a x. Aquí voy a volver a escribir f de x, y, z multiplicado por todo eso. Y aquí voy a colocar elevado a x más elevado a y más elevado a z. ¿Ya? Y yo sé que las exponenciales sumadas, bueno, las exponenciales siempre son positivas, por lo tanto una suma de exponenciales siempre es positiva, por lo tanto yo puedo tarjar esas dos operaciones y yo sé que nunca va a ser cero. ¿Ya?
Por lo tanto, mi último paso, y aquí ya no necesito las derivadas porque ya las ocupé, ¿ya? Ya las usé, ujú, ya cumplieron su propósito. Esto va a ser igual a f de x, y, z, por, y aquí voy a cambiar solamente el orden, y voy a escribir primero el xy más después el xz, o sea, eso lo voy a mantener, y el iz que estaba al principio lo voy a escribir en el tercer lugar, solamente para que se vea tal cual como venía en el enunciado. Y eso quiere decir de que hemos demostrado que las derivadas de primer orden sumadas son equivalentes a la misma función multiplicado por esa expresión polinómica que es x por y más x por z más iz menos 1. Eso sería el video. Es muy sencillo, pero tiene algunas complejidades algebraicas, tiene algunas cosas que uno dice, pero ¿cómo relaciono esto con esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, recordemos de que cuando hacemos derivadas, muchas veces la misma función aparece cuando nosotros hacemos las derivadas. Entonces, lo primero que hicimos fue factorizar y factorizamos por esta expresión de aquí, que casualmente era la misma que la f. Por lo tanto, ya teníamos la mitad del ejercicio resuelto. Lo único que teníamos que ver es cómo el resto de la expresión se transformaba en ese segundo paréntesis. Y lo podemos hacer mediante factorizaciones, ¿ya? Pero no olvidemos, también ocupamos las derivadas, calculamos la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y, de la misma forma. Podríamos haber calculado la derivada con respecto a z, no era tan trabajoso, pero podíamos buscar el patrón al tener una función, de nuevo, simétrica. No siempre ocurre de que sean simétricas, y nos dábamos cuenta que era simétrica porque la función era igual independiente del orden que pusiéramos las letras. O sea, podíamos escribirla así, sí o de otras formas. Z, x, y, por ejemplo. Y muchas otras combinatorias. De hecho, creo que hay un número. Algunos ya están pensando cuántas combinatorias hay, cambiando las variables de orden. Así que, bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, hay mucho material, hay muchos videos. Hay unos videos que subí hace mucho tiempo que no tienen muchas vistas porque no tenía muchos seguidores cuando partí. Así que denle una mirada a los videos antiguos. He ido mejorando algunas cosas no han mejorado porque en realidad todavía no le he dedicado tanto tiempo a la edición y esas cosas. Así que espero que les sirva, lo hago con mucho cariño, así que estén muy bien, suscríbanse al canal Automática, denle me gusta, compartan. Yo soy Natolino, como siempre, muchas gracias por ver. Chao, hasta la próxima.